¿Te sientes atrapada por el miedo cuando piensas en tu situación financiera? ¿Has permitido que la preocupación por el dinero robe tu paz y tu esperanza? Hoy quiero compartir contigo una verdad transformadora que cambiará completamente tu perspectiva sobre la provisión de Dios para tu vida. Querida amiga, si has luchado con el temor financiero, si has sentido que las puertas se cierran en lugar de abrirse, necesitas escuchar este mensaje completo hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo tiene el poder de transformar no solo tu economía, sino toda tu vida. Durante décadas de ministerio, he conocido a miles de mujeres que viven paralizadas por el miedo económico. He visto rostros llenos de angustia. He escuchado testimonios de madres que no duermen pensando en cómo pagar las cuentas, de esposas que sienten vergüenza por su situación financiera, de mujeres que han perdido la esperanza de ver días mejores. Y cada vez que me encuentro con estas historias, mi corazón se llena de compasión, pero también de una certeza profunda. Dios tiene un plan mejor para cada una de ustedes. El miedo es uno de los enemigos más antiguos de la humanidad. Desde el principio de los tiempos, el miedo ha paralizado a las personas, les ha robado su fe y las ha alejado de las promesas de Dios. Pero quiero que entiendas algo fundamental hoy. El miedo y la fe no pueden coexistir en el mismo corazón. Son como el agua y el aceite, simplemente no se mezclan. Cuando permites que el miedo entre en tu vida, estás cerrando la puerta a la fe. Y cuando cierras la puerta a la fe, estás cerrando la puerta a los milagros que Dios quiere hacer en tu vida. Permíteme llevarte a las Escrituras, donde encontramos la historia de una viuda que enfrentaba la ruina total. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículos del 1 al 7, leemos sobre una mujer que había perdido a su esposo y estaba a punto de perder también a sus hijos, porque los acreedores venían a llevárselos como esclavos para pagar las deudas. Esta mujer no tenía nada, absolutamente nada, excepto una pequeña vasija de aceite. Su situación era desesperada, y cualquiera en su lugar habría estado consumida por el miedo, pero esta mujer hizo algo extraordinario. En lugar de rendirse al pánico, en lugar de permitir que el miedo la paralizara, fue al profeta Eliseo buscando dirección divina. Y aquí está la lección poderosa. Cuando enfrentas una crisis financiera, tu primer instinto no debe ser correr hacia las soluciones humanas, sino correr hacia Dios. No estoy diciendo que no debas ser práctica o responsable, pero sí te digo que tu primera respuesta debe ser buscar la voluntad de Dios para tu situación. Eliseo le dio a esta viuda instrucciones que parecían poco prácticas desde una perspectiva humana. Le dijo que reuniera todas las vasijas vacías que pudiera conseguir, que cerrara la puerta y comenzara a verter el aceite que tenía. Imagina la escena por un momento. Esta mujer, probablemente agotada por las noches sin dormir, debilitada por la preocupación, tuvo que ir de casa en casa pidiendo vasijas prestadas. Sus vecinos probablemente pensaron que había perdido la razón. Después de todo, ¿qué sentido tenía reunir vasijas vacías cuando no tenías nada para llenarlas? Pero aquí está el principio divino que quiero que captures. Dios requiere tu participación activa en tu milagro. La fe no es pasiva, querida amiga. La fe requiere acción. Requiere que te muevas incluso cuando no entiendes completamente el plan. Esta viuda tuvo que actuar en obediencia antes de ver el resultado. Tuvo que dar pasos de fe mientras sus circunstancias gritaban imposibilidad. Y entonces ocurrió el milagro. Cuando comenzó a verter el aceite, este no se detuvo. Llenó una vasija, luego otra y otra más. El aceite siguió fluyendo hasta que no quedó ni una sola vasija vacía. Puedes imaginarte la sorpresa, el asombro, la gratitud que debió sentir esta mujer. Lo que comenzó como una pequeña cantidad se multiplicó sobrenaturalmente hasta cubrir no solo su deuda, sino hasta proveer para su futuro y el de sus hijos. Esta historia no está en la Biblia simplemente como un relato histórico interesante. Está ahí como una revelación del carácter de Dios y de cómo Él opera en las vidas de aquellos que confían en Él. Dios no se limita por tus circunstancias actuales. No se intimida por el tamaño de tu deuda o la magnitud de tu necesidad. Lo único que limita tu milagro es el tamaño de tu fe y tu disposición a obedecer. Déjame contarte sobre una mujer que conocí durante una de nuestras cruzadas en Carolina del Norte, justo antes de la Navidad de 1963.
Se llamaba Margaret, una madre soltera con 3 hijos pequeños que acababa de perder su trabajo en la fábrica textil donde había trabajado durante 15 años. La compañía había cerrado sus puertas en noviembre y ella se encontró sin ingresos justo cuando se acercaba la temporada más costosa del año. Las facturas se acumulaban, el alquiler estaba vencido y sus hijos le preguntaban si Santa Claus vendría ese año. Me buscó después del servicio con lágrimas en los ojos, no pidiendo dinero, sino pidiendo oración. Me dijo que el miedo la consumía cada noche. No podía dormir pensando en cómo alimentaría a sus hijos, y mucho menos en cómo les daría, aunque fuera una pequeña Navidad. Le pregunté si estaba dispuesta a confiar completamente en Dios, incluso cuando no pudiera ver el camino. Asintió con la cabeza, aunque pude ver la duda en sus ojos. Le dije que comenzara cada día en oración, que buscara la dirección específica de Dios para su situación, y que cuando Él le mostrara un paso a dar, lo diera con valentía sin importar cuán pequeño pareciera. 6 meses después, recibí una carta de Margaret. Me contaba que después de esa noche, había comenzado a orar fervientemente cada mañana, antes de que sus hijos despertaran. Una semana después de nuestra conversación, 3 días antes de Navidad, una vecina que apenas conocía, tocó a su puerta con bolsas de comida. Le dijo que había sentido en su corazón que debía compartir con ella. Esa noche, Margaret y sus hijos cenaron como no lo habían hecho en semanas. Al día siguiente, la maestra de su hijo mayor la llamó. La escuela había organizado un programa de ayuda y tenían regalos para sus 3 niños. La mañana de Navidad, sus hijos abrieron juguetes y ropa nueva, y Margaret lloró de gratitud, pero el verdadero milagro vino después. Esa misma semana, una mujer de nuestra iglesia le mencionó que la guardería local necesitaba a alguien que cuidara a los niños durante los servicios. El pago era modesto, pero ella aceptó con un corazón agradecido. Ese pequeño ingreso le permitió pagar el alquiler en enero. Luego, una de las madres que dejaba a sus hijos en la iglesia le preguntó si podía cuidarlos durante la semana. Poco a poco, su servicio de cuidado infantil comenzó a crecer. Cuando me escribió 6 meses después, Margaret tenía una licencia oficial de guardería, había rentado un espacio más grande y estaba ganando más de lo que jamás había ganado en la fábrica. Pero lo más hermoso de su carta era esto. Escribió que aquella Navidad sin dinero había sido la más significativa de su vida, porque fue cuando aprendió que Dios es realmente Jehová Jireh, nuestro proveedor. La Biblia está llena de promesas sobre la provisión de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, Pablo nos asegura que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta no es una promesa vacía o una declaración poética. Es una garantía del Dios Todopoderoso que tiene los recursos de todo el universo a su disposición. Pero aquí está la clave que muchos pasan por alto. Para experimentar esta provisión divina, debes alinear tu vida con los principios de Dios. No puedes vivir en desobediencia, en falta de integridad, manejando mal lo poco que tienes y esperar que Dios te confíe más. La prosperidad bíblica no es solo sobre recibir más dinero, es sobre convertirte en el tipo de persona que Dios puede confiar con recursos. En Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34, Jesús nos enseña sobre la ansiedad y la provisión. Nos dice que miremos las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, y sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. Luego hace esta pregunta penetrante: ¿no valemos nosotros mucho más que ellas? Jesús no está promoviendo la irresponsabilidad o la pereza. Está atacando directamente la raíz del miedo financiero, que es la falta de confianza en el carácter de Dios. El problema fundamental que enfrentamos no es la falta de dinero, es la falta de fe. Cuando tu fe es pequeña, tus problemas parecen gigantes. Cuando tu fe es grande, tus problemas se reducen a su verdadero tamaño. Y permíteme decirte algo con toda claridad. Dios es infinitamente más grande que cualquier deuda que tengas, cualquier necesidad que enfrentes, cualquier crisis financiera que te quite el sueño. Pero ¿cómo puedes desarrollar esa fe que abre puertas de provisión cuando todo a tu alrededor grita escasez? ¿Cómo puedes creer en milagros financieros cuando tu cuenta bancaria está en ceros y las facturas siguen llegando? Quédate conmigo porque lo que voy a compartir contigo ahora tiene el poder de cambiar tu situación completamente. Déjame ser completamente honesto contigo. La fe genuina
no significa que ignores la realidad de tu situación. No significa que gastes irresponsablemente esperando que Dios te rescate de tu imprudencia. La fe bíblica es inteligente, es sabia, es responsable. La fe te lleva a hacer tu parte mientras confías en que Dios hará la suya. Recuerdo a una hermana llamada Rosa, que conocí durante nuestras reuniones en Texas, justo en la última semana de diciembre. Era víspera de Año Nuevo, y ella había llegado a la cruzada con el corazón destrozado. Me contó que su esposo había perdido su negocio en octubre, y habían agotado todos sus ahorros tratando de mantenerlo a flote. Entraban al nuevo año con una deuda de más de $20,000, sin ingresos, y con la posibilidad real de perder su casa. Rosa me confesó que había considerado tomar decisiones desesperadas. Incluso había pensado en pedir préstamos a usureros que sabía que solo empeorarían su situación. Pero algo la había traído a esa reunión esa noche. Le hablé sobre la diferencia entre la desesperación y la fe activa. La desesperación te lleva a tomar decisiones impulsivas que agravan tu problema. La fe activa te lleva a buscar la sabiduría de Dios, a moverte con paciencia y confianza, esperando su dirección. Le pregunté qué habilidades tenía ella y su esposo. Me contó que él había sido mecánico antes de abrir su negocio, y ella había trabajado como contadora. Le sugerí que en lugar de ver el cierre del negocio como un fracaso, lo vieran como Dios cerrando una puerta para abrir otra mejor. Le dije que oraran específicamente por dirección divina durante las primeras semanas del Año Nuevo, y que estuvieran atentos a las oportunidades que Dios pondría en su camino. Un año después, Rosa me escribió una carta que aún conservo. Me contaba que después de esa conversación, ella y su esposo habían pasado la primera semana de enero en ayuno y oración. Durante ese tiempo, su esposo sintió claramente que Dios le decía que volviera a su oficio original como mecánico, pero que lo hiciera de manera diferente. En lugar de abrir otro taller con todos los gastos que eso implicaba, comenzó ofreciendo servicio móvil, yendo a las casas y negocios de los clientes. La inversión inicial fue mínima, solo herramientas que ya tenía y un pequeño vehículo usado. Rosa comenzó a manejar las finanzas y el marketing del negocio desde casa. Para marzo, ya tenían una lista de clientes regulares. Para junio, habían pagado la mitad de su deuda. Y para fin de ese año, no solo habían saldado toda la deuda, sino que habían ahorrado suficiente para hacer mejoras significativas en su casa. Rosa escribió en su carta: Billy, ese año nuevo que comenzamos con tanto miedo, se convirtió en el año más bendecido de nuestras vidas. Aprendimos que cuando Dios cierra un negocio, no está cerrando tu futuro, está redirigiendo tu camino hacia algo mejor. Estas historias no son excepcionales, querida amiga. Son ejemplos de lo que Dios quiere hacer en cada vida que se rinde completamente a Él. Pero déjame aclararte algo importante. El proceso no siempre es instantáneo. A veces Dios obra milagros inmediatos, como cuando multiplica el aceite de la viuda en un momento. Otras veces, Él obra progresivamente, abriendo puertas paso a paso, enseñándonos a confiar en Él día tras día. En Proverbios, encontramos principios prácticos de administración que, cuando se siguen, conducen a la prosperidad. Nos habla sobre la importancia de la diligencia, de evitar la deuda innecesaria, de dar generosamente, de planificar sabiamente. Estos no son solo buenos consejos financieros, son principios espirituales que, cuando se honran, activan las bendiciones de Dios en tu vida. Una de las razones por las que muchas personas permanecen en pobreza no es por falta de oportunidades, sino por falta de conocimiento y disciplina. Gastan más de lo que ganan, compran cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, viven tratando de impresionar a personas que realmente no les importan. Y luego se preguntan por qué las bendiciones de Dios no fluyen en sus vidas. Dios quiere bendecirte, de eso no tengo ninguna duda. Pero Él no va a recompensar la imprudencia, no va a bendecir el desorden. Antes de pedirle a Dios que abra las ventanas de los cielos, necesitas asegurarte de que tienes vasijas preparadas para recibir lo que Él quiere derramar. Recuerda la historia de la viuda. El aceite fluyó hasta que se acabaron las vasijas. Tu preparación determina el tamaño de tu bendición. Permíteme compartir contigo otro testimonio poderoso que ocurrió durante la temporada navideña. Durante una de nuestras cruzadas en California, conocí a una mujer llamada Patricia.
Era principios de diciembre, y ella acababa de recibir una notificación de desalojo. Tenía 3 semanas para pagar el alquiler atrasado de 4 meses, o tendría que abandonar el apartamento donde vivía con sus 2 hijas adolescentes. Patricia trabajaba limpiando casas, pero una lesión en su espalda la había dejado sin poder trabajar durante 2 meses. Sus ahorros se habían agotado, y no veía ninguna solución humana a su problema. Lo más doloroso para ella no era solo la posibilidad de quedarse sin hogar, sino que esto ocurriera justo en Navidad, una época que debería estar llena de alegría para sus hijas. Cuando hablé con Patricia, vi en sus ojos no solo miedo, sino también vergüenza. Se sentía como una madre fracasada, incapaz de proveer para sus hijas. Le tomé las manos y le dije algo que necesito que escuches hoy. Tu valor no está determinado por tu cuenta bancaria. Tu dignidad no depende de tu situación financiera. Eres una hija del Rey de Reyes, y Él no te ha abandonado en este momento difícil. Le pregunté si estaba diezmando y dando ofrendas a pesar de su situación difícil. Me confesó que desde que perdió su trabajo había dejado de dar, pensando que necesitaba cada centavo para sobrevivir. Aquí estaba el problema. Cuando dejas de dar, rompes el ciclo de la provisión divina. En Malaquías capítulo 3 versículo 10, Dios nos desafía a probarlo en el área de las ofrendas y los diezmos, prometiendo abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Le expliqué a Patricia que dar cuando tienes abundancia no requiere fe. Dar cuando estás en necesidad es cuando realmente demuestras tu confianza en Dios. Le sugerí que aunque su situación era difícil, comenzara a dar algo, aunque fuera pequeño, como un acto de fe declarando que Dios era su proveedor. Ella aceptó el reto. 2 semanas después, Patricia me buscó nuevamente, pero esta vez su rostro brillaba de alegría. Me contó que después de nuestra conversación, había tomado los $20 que tenía guardados para comida y los había dado como ofrenda en la iglesia, orando: Señor, esto es todo lo que tengo, pero confío en que tú cuidarás de nosotras. Al día siguiente, una de sus antiguas clientas la llamó diciéndole que su hermana estaba buscando a alguien que limpiara su oficina 3 veces por semana. El trabajo era ligero, no requería esfuerzo físico pesado, y el pago era el doble de lo que ella normalmente ganaba. Pero la historia no termina ahí. La misma semana, recibió una llamada del seguro médico que había estado gestionando su caso de lesión laboral. Le informaron que habían aprobado su reclamo y le enviarían un cheque que cubría los meses que no pudo trabajar, más compensación adicional por dolor y sufrimiento. Cuando Patricia recibió ese cheque, era suficiente para pagar todo el alquiler atrasado, las facturas pendientes, comprar regalos de Navidad para sus hijas, y aún le sobró para ahorrar. Patricia lloró cuando me contó esto. Me dijo: Billy, yo tenía $20 y pensé que eso era todo lo que tenía. Pero cuando se los di a Dios, Él me mostró que Él tenía miles de dólares esperando por mí. Solo necesitaba demostrar mi fe. Esa Navidad, Patricia y sus hijas celebraron no solo con regalos y una cena abundante, sino con un testimonio vivo del poder de Dios para proveer. ¿Ves el patrón en estas historias? ¿Notas cómo Dios responde cuando sus hijos dan pasos de fe incluso en medio de la crisis? Pero hay algo más que necesitas entender sobre la fe que abre puertas de riqueza, algo que podría ser la pieza que falta en tu situación. Sigue escuchando, porque esto podría ser exactamente lo que necesitas oír en este momento. La generosidad es una de las llaves más poderosas para desbloquear la provisión divina. Esto va completamente contra la lógica humana. Cuando tienes poco, el instinto natural es aferrarte a lo que tienes, guardarlo celosamente, cerrar tu mano. Pero Dios opera en una economía diferente. En su reino das para recibir, siembras para cosechar, sueltas para que te sea dado. En Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesús mismo nos enseña: Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Esta es una promesa directa del Señor. Pero nota que la promesa comienza con una acción de tu parte: dar. No puedes esperar recibir si no estás dispuesta a dar. He visto este principio operar de maneras milagrosas durante las temporadas de fin de año, especialmente. Hay algo poderoso sobre dar cuando el mundo entero está enfocado en recibir. Durante la Navidad, cuando las personas están comprando regalos, gastando en decoraciones,
enfocadas en sus propias celebraciones. Aquellos que dan sacrificialmente a la obra de Dios y a los necesitados experimentan multiplicación sobrenatural. Recuerdo a una mujer en Florida llamada Elena, que conocí justo antes de Año Nuevo. Era una inmigrante que trabajaba en una fábrica de costura, ganando el salario mínimo. Ella sostenía no solo a sus 2 hijos, sino también enviaba dinero a su madre enferma en su país de origen. Humanamente hablando, Elena vivía al límite. No tenía ahorros, no tenía excedente. Cada semana era una lucha para llegar al final. Sin embargo, cuando la conocí, me impactó su gozo. A pesar de su situación económica difícil, ella irradiaba paz y gratitud. Le pregunté cuál era su secreto. Me sonrió y me dijo: Billy, yo aprendí hace mucho tiempo que no puedo permitir que mi situación financiera robe mi gozo. Dios ha sido fiel cada día de mi vida. Luego me contó algo extraordinario. Elena me explicó que cada vez que recibía su cheque de pago, lo primero que hacía era separar su diezmo del 10% para la iglesia. Luego, de lo que quedaba, separaba otro 5% como ofrenda de agradecimiento. Me confesó que había semanas en que esta decisión significaba que tendría que comer arroz y frijoles toda la semana, pero ella nunca robaba a Dios de lo que le correspondía. Pero aquí está la parte milagrosa de su testimonio. Elena me contó que el año anterior, justo en víspera de Navidad, su hijo menor necesitaba un tratamiento dental urgente que costaba $500. Ella solo tenía $80 en su cuenta y el tratamiento no podía esperar. Esa noche, de rodillas en su pequeño apartamento, Elena oró: Señor, no sé cómo vas a proveer este dinero, pero confío en ti. He sido fiel en mis diezmos y ofrendas, y sé que tú eres fiel a tus promesas. 3 días después, la mañana del 27 de diciembre, Elena recibió una carta certificada. Era de una tía lejana, que había fallecido meses atrás en su país. La tía no tenía hijos, y había dejado una pequeña herencia que debía dividirse entre varios sobrinos. La parte de Elena era de $1,200. Ella lloró de gratitud, no solo porque podía pagar el tratamiento dental de su hijo, sino porque Dios le había recordado que Él siempre ve, siempre sabe y siempre provee para aquellos que confían en Él. Pero la historia de Elena no termina ahí. Ese mismo año, poco antes de Año Nuevo, Elena sintió en su corazón que debía dar una ofrenda especial de $100 para las misiones. Eso era más de lo que ella normalmente daba en un mes completo. Tuvo que luchar contra sus propios pensamientos que le decían que eso era demasiado, que ella necesitaba ese dinero. Pero decidió obedecer la voz de Dios. 2 semanas después, en enero, el supervisor de Elena la llamó a su oficina. Ella temía que fuera para decirle que iban a reducir su horario, algo común en su industria después de las fiestas. Pero en lugar de eso, le informó que habían abierto una posición de supervisora de calidad y querían ofrecérsela. El nuevo puesto venía con un aumento de salario del 40% y beneficios médicos completos, algo que Elena nunca había tenido. Cuando Elena recibió su primer cheque en la nueva posición, me escribió una carta que aún conservo. Escribió: Pastor Graham, yo di $100 en obediencia a Dios, y Él me devolvió un aumento que significa cientos de dólares adicionales cada mes. Ahora entiendo verdaderamente que no podemos ser más generosos que Dios. Estas no son historias aisladas, querida amiga. Son testimonios del carácter de Dios que se repiten una y otra vez en las vidas de aquellos que deciden confiar en Él completamente. Y quiero que notes algo importante. En cada una de estas historias, la persona tuvo que dar un paso de fe antes de ver el milagro. Tuvieron que actuar en obediencia cuando todo en su situación gritaba que hicieran lo contrario. La fe bíblica siempre requiere acción. Santiago nos dice en su carta, capítulo 2, versículo 17, que la fe sin obras es muerta. No basta con decir que confías en Dios para tu provisión. Tienes que demostrarlo con tus acciones. Y una de las maneras más poderosas de demostrar tu fe es a través de tu generosidad, especialmente cuando estás en necesidad. Ahora, permíteme aclarar algo importante, porque no quiero que malinterpretes este mensaje. No estoy diciendo que des para manipular a Dios o que uses la generosidad como una estrategia para enriquecerte. Esa es una perversión del Evangelio. La generosidad genuina nace de un corazón agradecido, que reconoce que todo lo que tenemos viene de Dios.
Das no para recibir. Das porque has recibido. Das no para obligar a Dios a bendecirte. Das porque reconoces que ya has sido bendecida. Pero aquí está la realidad hermosa. Cuando das con un corazón correcto, Dios responde. No porque esté obligado, sino porque ese es su carácter. Él es generoso por naturaleza. En 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8, Pablo nos asegura que Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Nota algo más en este versículo. Dios no solo promete darte lo suficiente para sobrevivir, promete que abunde, que sobre, para que puedas continuar haciendo buenas obras. La provisión de Dios nunca es solo para ti, es para que puedas ser un canal de bendición para otros. Cuando entiendes esto, tu perspectiva sobre el dinero cambia completamente. El dinero deja de ser tu meta y se convierte en una herramienta. Ya no trabajas solo para acumular, trabajas para ser un instrumento de la gracia de Dios en la tierra. Y cuando vives con esta mentalidad, algo sobrenatural sucede. Las puertas comienzan a abrirse de maneras que nunca imaginaste. Permíteme llevarte a otra historia que ilustra este principio poderosamente. Durante una de nuestras últimas cruzadas del año en Georgia, conocí a una pareja llamada Roberto y Carmen. Ellos habían estado luchando financieramente durante más de 5 años. Roberto había perdido su trabajo en la industria de la construcción cuando la economía colapsó, y aunque había encontrado trabajos temporales aquí y allá, nunca había podido recuperar la estabilidad que una vez tuvieron. Carmen trabajaba medio tiempo en una tienda, pero su salario apenas cubría lo básico. Tenían 2 préstamos de auto, una hipoteca que estaba al borde del embargo, y tarjetas de crédito con deudas que parecían crecer cada mes sin importar cuánto pagaran. La presión financiera había puesto una tensión terrible en su matrimonio. Peleaban constantemente por el dinero. El miedo y la frustración habían reemplazado el amor y la paz en su hogar. Cuando hablé con ellos después del servicio, pude ver el desgaste en sus rostros. No era solo cansancio físico, era agotamiento espiritual y emocional. Carmen me confesó que había considerado el divorcio, no porque no amara a Roberto, sino porque sentía que juntos solo se hundían más. Me partió el corazón escuchar esto, porque he visto cómo el enemigo usa las crisis financieras para destruir matrimonios que Dios había unido. Les pregunté sobre su vida de oración y su relación con Dios. Roberto admitió que habían dejado de ir a la iglesia hace más de 2 años. Se sentían avergonzados de su situación, sentían que habían fallado, y el domingo era el único día que Roberto a veces conseguía trabajo extra. Carmen añadió que habían dejado de orar juntos hace mucho tiempo. Las únicas conversaciones que tenían sobre dinero terminaban en discusiones. Les compartí algo que necesito que escuches hoy si estás en una situación similar. Cuando dejas de buscar a Dios, cuando abandonas tu vida de oración, cuando te alejas de la comunidad de fe, estás cortando tu línea de suministro espiritual. Es como un árbol que se separa de sus raíces. Puede parecer que está de pie por un tiempo, pero eventualmente se secará y morirá. Les desafié a hacer un experimento de fe durante los últimos días del año. Les pedí que comprometieran los siguientes 30 días a 3 cosas. Primero, orar juntos cada mañana antes de comenzar el día, incluso si solo era por 10 minutos. Segundo, regresar a la iglesia cada domingo sin importar qué otras oportunidades surgieran. Tercero, comenzar a diezmar sobre cualquier ingreso que entrara, confiando en que Dios multiplicaría el 90% más de lo que ellos podrían estirar el 100%. Vi la duda en sus ojos. Roberto me dijo: Pastor Graham, eso suena hermoso, pero usted no entiende. Estamos 2 meses atrasados en la hipoteca. Necesitamos cada centavo solo para sobrevivir. Le respondí: Roberto, ¿cómo te ha funcionado hacer las cosas a tu manera? ¿Te ha llevado a la victoria? ¿O te ha llevado más profundo en el problema? ¿Qué tienes que perder al intentar hacer las cosas a la manera de Dios? Algo en mis palabras tocó su corazón. Esa noche, Roberto y Carmen hicieron un pacto delante de Dios. Decidieron que durante los últimos días de diciembre y todo el mes de enero, seguirían estas 3 prácticas, sin importar cuán difícil fuera. Y quiero que entiendas esto. No fue fácil para ellos.
La primera semana fue especialmente difícil porque dar su diezmo significó que no pudieron pagar una de sus tarjetas de crédito ese mes. Pero algo comenzó a cambiar. No fue instantáneo, no fue mágico, pero fue real. Primero, notaron un cambio en su matrimonio. Cuando comenzaron a orar juntos cada mañana, las peleas disminuyeron. Cuando adoraban juntos en la iglesia cada domingo, recordaban las promesas de Dios. Cuando daban su diezmo fielmente, estaban declarando con sus acciones que Dios era su proveedor, no su trabajo. En la segunda semana de enero, Roberto recibió una llamada de un antiguo compañero de trabajo. Una nueva compañía de construcción estaba contratando y necesitaban capataces con experiencia. Roberto aplicó y fue contratado inmediatamente. El salario no era tanto como ganaba antes, pero era un trabajo estable con beneficios, algo que no había tenido en 5 años. En febrero, Carmen recibió una promoción inesperada en la tienda donde trabajaba. El gerente se estaba jubilando y le ofrecieron la posición. Venía con un aumento significativo y horario de tiempo completo. Pero aquí está la parte más milagrosa. En marzo, recibieron una carta del banco, debido a un programa de alivio gubernamental que acababa de ser implementado. Calificaban para una modificación de préstamo que reducía su pago mensual de hipoteca en más de $300. Cuando Roberto y Carmen me escribieron 6 meses después, me contaron que no solo habían puesto al día su hipoteca, sino que habían pagado uno de los préstamos de auto y estaban haciendo progreso real en las tarjetas de crédito. Pero lo más hermoso de su carta era esto. Escribieron que el verdadero milagro no fue el dinero, fue la restauración de su matrimonio y su relación con Dios. Carmen escribió: Pastor Graham, nosotros pensamos que nuestro problema era la falta de dinero, pero ahora entendemos que nuestro problema era la falta de fe. Cuando pusimos a Dios primero, cuando confiamos en sus promesas, cuando fuimos obedientes incluso cuando no tenía sentido, Él comenzó a abrir puertas que habían estado cerradas por años. ¿Puedes ver el poder transformador de poner a Dios primero en tus finanzas? ¿Entiendes ahora por qué el miedo financiero nunca es realmente sobre el dinero, sino sobre en quién estás confiando? Pero hay un obstáculo más que necesitamos abordar, algo que podría estar bloqueando tu bendición en este mismo momento. Quédate conmigo porque esto podría ser la revelación que cambie todo. Uno de los mayores obstáculos para la prosperidad bíblica es lo que yo llamo la mentalidad de escasez. Esta es la creencia profundamente arraigada de que no hay suficiente, que Dios es tacaño, que debes pelear y luchar por cada migaja. Esta mentalidad nace del miedo y produce más miedo. Es un ciclo vicioso que mantiene a las personas atrapadas en pobreza sin importar cuánto trabajen. La mentalidad de escasez te hace ver oportunidades como amenazas. Te hace aferrarte con tanta fuerza a lo poco que tienes que no puedes recibir lo nuevo que Dios quiere darte. Te hace competir en lugar de colaborar, acumular en lugar de compartir, temer en lugar de confiar. Pero Dios quiere darte una mentalidad de abundancia. Esta es la comprensión de que Dios es infinitamente generoso, que sus recursos nunca se agotan, que Él tiene más que suficiente para todos sus hijos. Cuando operas desde una mentalidad de abundancia, das libremente porque confías en que Dios seguirá proveyendo. Ves oportunidades donde otros ven obstáculos. Bendices a otros sin temor de que sus ganancias sean tus pérdidas. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús declara que Él vino para que tuviéramos vida en abundancia. No una vida de mera supervivencia, no una vida de constante escasez, sino una vida abundante. Esto no significa que serás millonaria, pero sí significa que tendrás más que suficiente para tus necesidades y para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Permíteme compartir contigo el testimonio de una mujer llamada Isabel, que conocí durante nuestras reuniones de fin de año en Arizona. Isabel era una mujer mayor, viuda, que vivía de un pequeño cheque de seguro social. Según los estándares del mundo, ella vivía en pobreza. Su apartamento era pequeño, su ropa era sencilla, su auto era viejo. Pero cuando la conocí, quedé impactado por su alegría y su generosidad. Isabel me contó que cada mes, cuando recibía su cheque de seguro social, lo primero que hacía era separar su diezmo para la iglesia. Luego de lo que quedaba siempre separaba algo extra para dar a alguien que tuviera una necesidad. Me dijo: Billy,
He descubierto que Dios hace más con mi 90% de lo que yo podría hacer con el 100%. Lo que más me impactó fue cuando me contó sobre el año nuevo anterior. Era finales de diciembre y ella tenía solo $50 en su cuenta después de pagar todas sus cuentas. Pero Isabel sintió en su corazón que debía dar esos $50 a una madre soltera en su iglesia que estaba pasando por una crisis. Todo en ella le decía que era una locura, que ella necesitaba ese dinero para comida. Pero Isabel había aprendido hace mucho tiempo a confiar en la voz de Dios, por encima de sus propios miedos. Así que puso esos $50 en un sobre y se los dio anónimamente a esa madre soltera. Al día siguiente, era Nochevieja, y Isabel estaba en su apartamento sola, orando y agradeciéndole a Dios por su fidelidad durante el año pasado. Alrededor de las 8 de la noche, alguien tocó a su puerta. Era su vecina, una mujer que apenas conocía. La vecina le dijo: Isabel, yo sé que usted vive sola, y pensé que tal vez podría usar algo de compañía y comida en esta noche especial. La vecina había traído una cena completa de Año Nuevo, más que suficiente para ambas. Mientras cenaban, la vecina le contó que su familia había cancelado sus planes de último momento, y ella había cocinado toda esta comida. Algo en su corazón le dijo que la compartiera con Isabel. Pero eso no fue todo. Al final de la noche, cuando la vecina se estaba yendo, le dio a Isabel un sobre. Dentro había $200. La vecina le dijo: esto es un regalo de Año Nuevo de mi familia para usted. Isabel lloró cuando me contó esta historia. Me dijo: Billy, yo di $50 en obediencia, y Dios me devolvió 200, más una cena deliciosa y una nueva amistad. Pero lo más importante es que Él me recordó otra vez que cuando pongo su reino primero, Él cuida de todo lo demás. Este es el principio que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dice que algunas cosas te serán añadidas. Dice todas estas cosas. Cuando tu prioridad número 1 es el reino de Dios, cuando buscas primero su voluntad, cuando vives para sus propósitos, Él se hace responsable de todas tus necesidades. Pero déjame ser claro sobre algo. Buscar primero el reino no significa que descuides tus responsabilidades. No significa que seas floja o pasiva esperando que Dios haga todo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, Pablo dice claramente que si alguien no quiere trabajar tampoco debe comer. La fe bíblica siempre combina la confianza en Dios con el trabajo diligente. He conocido personas que usan la fe como excusa para la pereza. Dicen que están confiando en Dios mientras se sientan en casa sin buscar empleo o sin esforzarse por mejorar su situación. Eso no es fe, eso es presunción. La fe verdadera te motiva a trabajar más duro, no menos. Te inspira a dar lo mejor de ti en todo lo que haces, sabiendo que estás trabajando para el Señor. Recuerdo a una joven llamada María que conocí durante nuestras reuniones de diciembre en Illinois. María había emigrado de México con su familia cuando era niña. No había terminado la secundaria y trabajaba limpiando oficinas por las noches. Ganaba muy poco y apenas podía mantener a su hijo pequeño. Pero María tenía algo especial, una actitud de excelencia. Cuando María limpiaba una oficina, no solo cumplía con lo mínimo requerido, se aseguraba de que cada escritorio brillara, de que cada baño estuviera impecable, de que cada detalle estuviera perfecto. Sus supervisores notaron su actitud. Un día, el gerente de una de las compañías donde ella limpiaba la llamó a su oficina. María pensó que estaba en problemas. En cambio, el gerente le dijo: María, he notado tu ética de trabajo, la manera en que haces tu trabajo con tanto cuidado y excelencia. Tenemos una apertura en nuestro departamento de servicio al cliente. No requiere educación universitaria, pero sí requiere alguien confiable y dedicada. ¿Estarías interesada? María casi no podía creer lo que estaba escuchando. El nuevo trabajo venía con un salario que era el triple de lo que ganaba limpiando. Más beneficios de salud. Pero aquí está la parte más hermosa de la historia. Esto sucedió en la última semana de diciembre. María había estado orando fervientemente durante todo el mes, pidiéndole a Dios que le diera una oportunidad de proveer mejor para su hijo.
Había estado fiel en su trabajo de limpieza, haciendo cada tarea como si la estuviera haciendo para el Señor mismo. Y Dios honró su fidelidad. Cuando María comenzó su nuevo trabajo en enero, una de las primeras cosas que hizo fue aumentar su ofrenda a la iglesia. Me escribió diciéndome: Pastor Graham, yo creí que tenía que esperar hasta tener más para dar más. Pero ahora entiendo que cuando das lo mejor de ti donde estás, Dios te lleva a donde quieres estar. Este es un principio poderoso que está ilustrado en la parábola de los talentos que Jesús cuenta en Mateo capítulo 25. Los siervos que fueron fieles con lo poco que se les dio, recibieron más. El siervo que escondió su talento por miedo perdió incluso lo que tenía. Dios no te puede confiar más si no eres fiel con lo que ya tienes. ¿Cómo estás manejando lo que Dios ya te ha dado? ¿Estás siendo excelente en tu trabajo actual, aunque no sea el trabajo de tus sueños? ¿Estás administrando fielmente los pocos recursos que tienes, aunque quisieras tener más? ¿Estás dando generosamente de lo poco que tienes, aunque sientas que necesitas guardarlo todo? Tu respuesta a estas preguntas determinará si Dios puede confiarte más. He observado que las personas que prosperan verdaderamente no son necesariamente las más inteligentes o las más educadas. Son las que han desarrollado carácter, integridad, diligencia y generosidad. Son las que han aprendido a ser fieles en lo poco antes de que Dios les confíe mucho. En Proverbios capítulo 22, versículo 4, leemos que la humildad y el temor del Señor traen riquezas, honor y vida. Nota el orden. Primero viene la humildad y el temor del Señor. Después vienen las riquezas. Muchas personas quieren invertir este orden. Quieren la riqueza primero, pensando que entonces buscarán a Dios. Pero eso no es cómo funciona el reino de Dios. Cuando tienes el temor del Señor, cuando vives con integridad, cuando eres humilde y reconoces tu dependencia total de Dios, Él puede confiar en ti con recursos, porque sabe que no permitirás que esos recursos te corrompan o te alejen de Él. La prosperidad puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de tu carácter. Permíteme compartir contigo una última historia antes de preguntarte si quieres que continúe. Durante nuestras reuniones de Año Nuevo en Nueva York, conocí a una mujer llamada Sofía. Ella era contadora en una firma grande y ganaba un buen salario. Desde afuera, su vida parecía exitosa. Pero cuando habló conmigo, me confesó que estaba miserable. Sofía me contó que había perseguido el éxito financiero toda su vida. Había sacrificado relaciones. Había comprometido sus valores. Había trabajado 60 y 70 horas por semana escalando la escalera corporativa. Ahora tenía el título, el salario, el apartamento lujoso, pero sentía un vacío profundo en su alma. Me dijo: Billy, tengo todo lo que pensé que me haría feliz, pero nunca he estado más vacía. Le pregunté sobre su relación con Dios. Me confesó que había crecido en la iglesia, pero había abandonado su fe cuando fue a la universidad. Pensó que la religión era para personas débiles que necesitaban un soporte emocional. Ella había decidido confiar en sí misma, en su intelecto, en su capacidad, y había logrado todo lo que se propuso, pero en el proceso había perdido lo único que verdaderamente importaba. Esa noche, Sofía hizo una decisión que cambió su vida. Se arrodilló y le entregó su vida completamente a Cristo. No solo su asistencia a los domingos, no solo una parte de su tiempo o dinero, sino todo. Le dijo a Dios que estaba dispuesta a dejar su trabajo, su apartamento, su estilo de vida, lo que fuera necesario para vivir en su voluntad. Lo interesante es que Dios no le pidió que dejara su trabajo. Lo que Dios transformó fue su perspectiva. Sofía comenzó a ver su posición no como un logro personal, sino como una plataforma que Dios le había dado para su gloria. Comenzó a ser una luz en su lugar de trabajo, tratando a colegas y clientes con amor y respeto. Comenzó a dar generosamente, no solo a la iglesia, sino a causas que ayudaban a los necesitados. Un año después, Sofía me escribió contándome que su vida había sido completamente transformada. Escribió: Billy, ahora gano más dinero que antes, pero el dinero ya no me posee. Yo lo poseo y lo uso para propósitos eternos. Tengo paz, tengo propósito, tengo gozo. Finalmente entiendo lo que Jesús quiso decir cuando dijo que de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Esta historia de Sofía
nos lleva a una verdad fundamental que no podemos ignorar. La verdadera prosperidad nunca es solo sobre cuánto tienes en tu cuenta bancaria, sino sobre la condición de tu corazón. Puedes tener millones y ser pobre espiritualmente, o puedes tener poco y ser rica en fe. La pregunta no es cuánto tienes, sino quién te tiene a ti. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 10, Pablo nos advierte sobre el amor al dinero. Él no dice que el dinero es la raíz de todos los males, sino que el amor al dinero lo es. Hay una diferencia crucial aquí. El dinero es neutral, es una herramienta, pero cuando amas el dinero, cuando lo conviertes en tu Dios, cuando le das el lugar en tu corazón que solo Dios debe ocupar, te destruirá. He visto personas destruidas por la riqueza y he visto personas destruidas por la pobreza. En ambos casos, el problema no era la cantidad de dinero que tenían, sino su relación con el dinero. Las personas destruidas por la riqueza la convirtieron en su ídolo. Las personas destruidas por la pobreza permitieron que el miedo y la amargura envenenaran sus corazones. Pero también he visto personas que son verdaderamente prósperas en el sentido bíblico. Tienen suficiente para sus necesidades, pueden dar generosamente, viven con paz y contentamiento, y usan sus recursos para avanzar el reino de Dios. Estas personas han aprendido el secreto que Pablo compartió en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Han aprendido a estar contentas en cualquier situación. El contentamiento es uno de los tesoros más raros y preciosos en nuestro mundo moderno. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que necesitamos más, que lo que tenemos no es suficiente, que seremos felices cuando consigamos la siguiente cosa. Esta mentalidad es como beber agua salada cuando tienes sed. Solo te hace querer más y nunca satisface. Pero cuando aprendes a estar contenta con lo que Dios te ha dado en este momento, mientras trabajas diligentemente hacia metas legítimas, experimentas una paz que el dinero nunca puede comprar. Esto no significa que te conformes con la mediocridad o que no tengas ambiciones. Significa que tu gozo no depende de tus circunstancias financieras. He conocido personas ricas que viven con ansiedad constante, siempre preocupadas por perder lo que tienen o no tener suficiente para mantener su estilo de vida. Y he conocido personas de recursos modestos que viven con una paz profunda, confiando plenamente en que Dios cuidará de ellas. ¿Cuál de estas dos condiciones preferirías tener? La verdad es que Dios está más interesado en tu carácter que en tu cuenta bancaria. Él quiere desarrollar en ti frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los verdaderos indicadores de riqueza espiritual. Y cuando posees estas cualidades, las bendiciones materiales que Dios te confía no te corromperán, sino que te usarán para bendecir a otros. Piensa en esto por un momento. Si Dios te diera hoy $1 millón, ¿qué harías con él? Tu respuesta honesta a esta pregunta revela la condición de tu corazón. ¿Lo usarías para glorificarte a ti misma o para glorificar a Dios? ¿Lo acumularías egoístamente o lo usarías generosamente? ¿Te alejaría de Dios o te acercaría más a Él? Dios conoce tu corazón mejor de lo que tú misma lo conoces. Y en su sabiduría, Él te da exactamente lo que necesitas en cada temporada de tu vida. A veces eso significa abundancia, otras veces significa escasez. Pero en cada temporada, Él está trabajando para formarte a la imagen de Cristo. Las pruebas financieras que enfrentas no están ahí para destruirte, sino para desarrollarte. Dios usa estas presiones para revelar lo que hay en tu corazón, para enseñarte a depender de Él, para purificar tus motivos, para desarrollar tu fe. Si estás en una temporada difícil ahora mismo, pregúntate: ¿qué está tratando de enseñarme Dios a través de esto? En el libro de Job, vemos a un hombre que perdió todo: su riqueza, sus hijos, su salud. Pero en medio de su sufrimiento, Job hizo una declaración profunda. En el capítulo 1, versículo 21 dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». Job entendió algo fundamental. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y Él tiene el derecho de dar y de quitar según su sabiduría. Esta perspectiva es liberadora. Cuando entiendes que no eres dueña de nada, sino administradora de todo lo que Dios te ha confiado, dejas de vivir con el puño cerrado tratando de controlar y proteger.
Empiezas a vivir con la mano abierta, recibiendo gratamente lo que Dios da y soltando fácilmente lo que Él quita. Y aquí está la paradoja hermosa del reino de Dios. Cuando sueltas, recibes más. Cuando dejas de aferrarte, Dios puede confiar en ti con más, porque sabe que no permitirás que eso se convierta en un ídolo. Es como un niño que aprieta arena en su puño cerrado. Mientras más fuerte aprieta, más arena se le escapa, pero cuando abre su mano puede sostener mucho más. Ahora bien, quiero hablarte sobre algo que es crucial para terminar este año bien y comenzar el nuevo año con la bendición de Dios. Es el principio de la rendición de cuentas y el arrepentimiento financiero. Si has manejado mal tus finanzas, si has tomado decisiones imprudentes, si has vivido por encima de tus medios, si has sido deshonesta en tus tratos, necesitas hacer las cosas bien con Dios antes de esperar su bendición. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es un cambio completo de dirección. Significa que dejas de hacer lo que estabas haciendo mal y comienzas a hacer lo correcto. Si has estado gastando más de lo que ganas, el arrepentimiento significa crear y seguir un presupuesto. Si has sido deshonesta en tus impuestos o en tu trabajo, el arrepentimiento significa hacer restitución. Si has estado robándole a Dios al no diezmar, el arrepentimiento significa comenzar a honrarlo con tus primicias. Dios es un Dios de segundas oportunidades. No importa cuán mal hayas manejado tus finanzas en el pasado, hoy puedes comenzar de nuevo. Él está esperando que vengas a Él con un corazón humilde, reconociendo tus errores y pidiendo su ayuda para hacer las cosas bien de ahora en adelante. Esto es especialmente importante en este tiempo del año. El fin de año es un momento natural para la reflexión y el nuevo comienzo. Es el momento perfecto para hacer inventario de cómo has manejado tus recursos durante el año pasado, para arrepentirte donde has fallado y para comprometerte a principios bíblicos de administración para el año que viene. No permitas que la vergüenza o el orgullo te impidan venir a Dios con tus fracasos financieros. Él ya los conoce todos. No lo estás sorprendiendo con ninguna confesión, pero cuando los traes a la luz, cuando los confiesas honestamente, Él puede comenzar el proceso de sanidad y restauración. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto se aplica también a nuestros pecados financieros. Sea cual sea el desorden que hayas creado, Dios puede limpiarlo cuando vienes a Él con un corazón arrepentido. Y cuando Dios perdona, Él no solo borra tu pasado, sino que también abre tu futuro. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Las oportunidades que no podías ver comienzan a aparecer. La provisión que parecía imposible comienza a fluir, porque ahora estás alineada con los principios del reino de Dios. Y cuando estás alineada con sus principios, sus bendiciones pueden fluir libremente hacia tu vida. Así que, querida amiga, mientras nos acercamos al final de este año y miramos hacia el nuevo año que viene, quiero desafiarte con una pregunta crucial. ¿Terminarás este año con el mismo miedo financiero con el que lo comenzaste? ¿O terminarás con la fe que abre puertas de riqueza? La decisión es tuya. Dios ya ha hecho su parte. Ahora te toca a ti responder. Recuerda las historias que te he compartido hoy. Margaret, quien confió en Dios durante aquella Navidad sin recursos y vio cómo Él la llevó de la limpieza a tener su propio negocio próspero. Rosa y su esposo, quienes comenzaron un año nuevo con $20,000 de deuda y lo terminaron completamente libres. Patricia, quien dio sus últimos $20 y recibió multiplicación sobrenatural. Elena, la inmigrante fiel en sus diezmos que vio puertas abrirse que nunca imaginó. Roberto y Carmen, cuyo matrimonio fue restaurado cuando pusieron a Dios primero en sus finanzas. Estas no son historias ficticias diseñadas para entretenerte. Son testimonios reales de personas reales que tomaron la decisión de confiar en Dios por encima de sus circunstancias. Y lo que Dios hizo por ellas, Él quiere hacerlo por ti. Pero necesitas dar ese paso de fe. Necesitas dejar de permitir que el miedo dicte tus decisiones y comenzar a permitir que la fe guíe tu camino. En Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, se nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este es el fundamento de la prosperidad bíblica. No confiar en tu propia sabiduría, sino confiar completamente en Dios.
No apoyarte en tu propio entendimiento, sino buscar su dirección en cada decisión financiera. Cuando haces esto, cuando realmente pones a Dios primero en tus finanzas, algo sobrenatural comienza a ocurrir. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Las oportunidades que no podías ver comienzan a aparecer. La provisión que parecía imposible comienza a manifestarse. No porque hayas manipulado a Dios con alguna fórmula, sino porque ahora estás alineada con sus principios y sus bendiciones pueden fluir libremente en tu vida. Quiero que entiendas algo crucial. Dios no está esperando que seas perfecta antes de bendecirte. No está esperando que tengas todo resuelto antes de intervenir. Él está esperando que des un paso de fe, que confíes en Él lo suficiente como para obedecer sus principios, incluso cuando no tenga sentido para tu mente natural. Cuando das ese paso, Él se encuentra contigo en tu obediencia. Piensa en la viuda de Sarepta, que conoció al profeta Elías durante una hambruna terrible. Ella tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Pero Elías le pidió que primero le hiciera a él una torta, y luego hiciera para ella y su hijo. En Primera de Reyes capítulo 17, versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor. Nota que lo primero que el profeta tuvo que abordar fue su miedo. El miedo la habría paralizado, la habría hecho aferrarse a lo poco que tenía. Pero cuando ella obedeció a pesar de su miedo, cuando dio de lo poco que tenía confiando en la palabra del profeta, la harina nunca se acabó y el aceite nunca escaseó durante toda la hambruna. Dios multiplicó lo que ella tenía de manera sobrenatural, porque ella estuvo dispuesta a dar primero. Este es el mismo principio que opera hoy. Cuando pones a Dios primero con tus finanzas, cuando honras sus principios de diezmos y ofrendas, cuando das generosamente incluso de tu necesidad, Él se compromete a proveer para ti de maneras que sobrepasan tu entendimiento. No estoy hablando de teoría. Estoy hablando de una promesa garantizada por el carácter inmutable de Dios. Y aquí está la hermosa verdad. Dios no solo quiere bendecir tus finanzas, quiere bendecir toda tu vida. Quiere darte paz en lugar de ansiedad, gozo en lugar de depresión, esperanza en lugar de desesperación, propósito en lugar de vacío. La prosperidad financiera es maravillosa, pero la prosperidad integral que toca cada área de tu vida es lo que Dios realmente desea para ti. En Tercera de Juan, versículo 2, el apóstol Juan escribe: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nota que la prosperidad comienza en el alma. Cuando tu alma prospera, cuando tu relación con Dios es fuerte, cuando tu vida espiritual está saludable, entonces la prosperidad en otras áreas de tu vida puede fluir sin corromperte. He visto personas que recibieron riqueza antes de tener salud espiritual, y esa riqueza los destruyó, los alejó de Dios, los llenó de orgullo, los rodeó de amigos falsos, y eventualmente los dejó más miserables de lo que estaban antes. Por eso Dios a veces espera para bendecirnos materialmente hasta que estemos espiritualmente preparados para manejarlo. Si sientes que has estado esperando mucho tiempo por tu avance financiero, pregúntate: ¿estoy espiritualmente preparada para lo que estoy pidiendo? ¿He desarrollado el carácter necesario para manejar más recursos? ¿Puedo confiar en mí misma para no alejarme de Dios cuando Él me bendiga abundantemente? Si la respuesta es no, entonces usa este tiempo de espera para permitir que Dios haga en ti el trabajo de carácter que necesitas. Recuerda que en el reino de Dios, el proceso es tan importante como el resultado. Dios no solo está interesado en cambiar tu situación financiera, está interesado en transformarte a ti. Y a veces, las lecciones más valiosas se aprenden en el valle de la necesidad, no en la montaña de la abundancia. Ahora bien, mientras terminas este año, quiero darte algunos pasos prácticos que puedes tomar para cerrar bien y abrir el nuevo año con fe en lugar de miedo. Primero, haz un inventario honesto de tu situación financiera. No escondas la cabeza en la arena ignorando tus problemas. Enfréntalos con valentía, sabiendo que Dios está contigo. Segundo, arrepiéntete de cualquier manera en que hayas desobedecido los principios financieros de Dios. Si has robado a Dios al no diezmar, confiésalo. Si has sido deshonesta en tus tratos,
Haz restitución. Si has vivido más allá de tus medios, comprométete a cambiar. El arrepentimiento genuino abre el camino para que las bendiciones de Dios fluyan. Tercero, haz un compromiso específico para el nuevo año. Escríbelo, hazlo concreto. Tal vez sea comenzar a diezmar fielmente. Tal vez sea salir de deudas siguiendo un plan específico. Tal vez sea ahorrar un porcentaje de cada ingreso. Sea lo que sea, hazlo específico y medible y compártelo con alguien que pueda mantenerte responsable. Cuarto, busca sabiduría financiera práctica. La fe no excluye la responsabilidad. Lee libros sobre administración financiera bíblica. Busca consejo de cristianos maduros que manejan bien sus recursos. Considera tomar un curso sobre finanzas personales. Dios te dará la provisión, pero tú debes desarrollar la habilidad para administrarla sabiamente. Quinto, rodéate de personas de fe. Si todos tus amigos viven en miedo financiero, constantemente hablando de escasez y limitación, eso afectará tu fe. Necesitas estar cerca de personas que creen en el Dios de abundancia, que hablan palabras de fe, que te animan a confiar en las promesas de Dios. Y finalmente, mantén una actitud de gratitud. Incluso mientras esperas tu avance financiero, agradece a Dios por lo que ya tienes. La gratitud abre tu corazón para recibir más. La queja cierra las puertas de la bendición. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos instruye a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotras en Cristo Jesús. Querida amiga, no permitas que este año termine con el mismo miedo con el que comenzó. No permitas que entres al nuevo año cargando el mismo peso de ansiedad financiera. Hoy, en este momento, puedes tomar la decisión de soltar el miedo y abrazar la fe. Puedes decidir confiar en las promesas de Dios por encima de tus circunstancias actuales. Dios está esperando para abrir puertas de riqueza en tu vida. No solo riqueza material, aunque eso vendrá, sino riqueza en cada área. Relaciones restauradas, paz mental, gozo profundo, propósito claro, y sí, también provisión abundante. Pero esas puertas solo se abren con la llave de la fe. El miedo las mantiene cerradas, pero la fe las abre de par en par. Haz esta oración conmigo ahora mismo. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que he permitido que el miedo financiero controle mi vida. He vivido en ansiedad en lugar de en fe, en duda en lugar de en confianza. Hoy decido soltar ese miedo y abrazar tu promesa de provisión. Me comprometo a honrarte con mis finanzas, a diezmar fielmente, a dar generosamente y a administrar sabiamente lo que me confías. Creo que tú eres Jehová Jireh, mi proveedor, y que abrirás puertas de riqueza en mi vida mientras camino en obediencia a tus principios. Termino este año con fe y comienzo el nuevo año esperando tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo acaba de cambiar en el reino espiritual. Has tomado una decisión que tendrá repercusiones eternas. Ahora camina en esa decisión. No permitas que el miedo regrese mañana. Cada vez que el temor toque a tu puerta, recuérdale las promesas de Dios. Declara su palabra sobre tu situación. Mantente firme en tu fe y observa cómo Dios comienza a moverse en tu vida. Puede ser de manera sutil al principio, una oportunidad pequeña aquí, una bendición inesperada allá. No desprecies los comienzos pequeños. Dios a menudo trabaja de manera progresiva, construyendo tu fe paso a paso. Sé fiel en lo poco, y Él te confiará mucho. Termino con esta promesa de Malaquías capítulo 3 versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única vez en toda la Biblia donde Dios nos dice que lo probemos. Él está tan confiado en su capacidad de bendecirte cuando eres obediente, que te invita a ponerlo a prueba. Acepta ese desafío. Termina este año con fe. Comienza el nuevo año con expectativa. Y observa cómo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que nunca cambia, abre puertas de riqueza que transformarán tu vida para siempre. Que Dios te bendiga abundantemente mientras caminas en obediencia a sus principios. Amén.